una nueva clase de gestión pública. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos con el dictado del curso. Perdón. Miren, el día de hoy tenemos dos temas. Son temas extensos, ¿ah? Igual vamos a tratar de tocar los temas, los aspectos más principales de cada uno de ellos. Pero como ya es una costumbre, en el caso de nuestro curso vamos a tener una referencia previa, ¿no? Para los conceptos que después vamos a trabajar en el mismo, ¿no? En el caso de control gubernamental, que va a ser el primer tema de la noche, nos pasamos, me parece importante recordar a veces estos cuentos, estas fábulas de la niñez, que siempre son, sumamente aleccionadoras y tratan de transmitir no solo un buen consejo para los niños, que es su destino principal, sino también para recordarnos a los adultos que hay algunas cosas que tenemos que aprender de niños muy bien, ¿no? Por ejemplo, esta es la fábula, la imagen de la fábula del pequeño ladrón y su madre, ¿no? Ustedes deben haber escuchado la misma, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, era el caso de un pequeño niño que tenía por costumbre hurtar diferentes útiles en su colegio, ¿no? Se los mostraba a su mamá y su mamá toleraba la acción, nunca la reprendía, ¿no? O sea, digamos que había cierta complacencia con la acción, la mala acción que tenía el pequeño estudiante. Poco a poco pasan los años y el niño deja de hurtar útiles y empieza a hurtar temas más valiosos y finalmente el tema se sale de control y ya vuelto un adolescente y luego un adulto, el antes pequeño estudiante se transforma en un peligroso ladrón. Dice la leyenda o el cuento que fue detenido, fue sentenciado a muerte y cuando iba a ser conducido para la ejecución de la pena capital, o sea, iba a ser ahorcado, ¿no? Se le acerca o él pide un último deseo, ¿no? Su mamá, por cierto, había estado en toda la reunión, digamos, llorando, dándose golpes de pecho, preguntándose por qué es que sucedió esto con su hijo. Finalmente, el ladrón sentenciado pide hablar con su mamá porque quiere decirle algo secreto al oído. La mamá se acerca curiosa, ¿qué me quiere decir, hijo, en tu último deseo? Y en vez de decirle algo, el ladrón le da un mordiscón y le arranca el lóbulo inferior de la oreja, ¿no? La madre todavía más decepcionada y temerosa le dice, con tu último aliento solamente quieres hacerme daño. Y él repite, madre, si tú hubieras cumplido tu función, yo no estaría aquí en este momento, ¿no? Yo no estaría siendo sentenciado a muerte, siendo una vergüenza y habiendo fracasado, ¿no? Como persona, como adulto, ¿no? Entonces, qué importantes son eh, las formaciones de casa, ¿no? Sobre temas como evitar delitos y sobre todo el tema de corrupción, que es algo muy tolerado en nuestra sociedad. La sociedad peruana es muy tolerante con la corrupción en líneas generales. Es un tema muy recurrente en gestión pública. Hay mucha, si bien no complicidad directamente, sí tolerancia. No hay una tolerancia cero como hace tiempo se predicaba sobre la corrupción. ¿Y eso por qué se da? Porque finalmente muchas personas que se inician en la administración pública, teniendo quizás buenas costumbres de casa, aprecian que en el ámbito de la misma es común, es tolerado y a veces hasta es no mal visto cometer actos de corrupción. Entonces, ese es un tema que es tan indebido. Acá suele ser tolerado, suele ser muy tolerado, sobre todo la pequeña corrupción. Entonces, qué importante es que estos aspectos no se repitan ni en familia, ni en el trabajo, y no sean tolerados de ninguna manera para poder nosotros construir una sociedad sumamente firme y clara ante fenómenos como es el caso de la corrupción. ¿Y por qué hablamos un poco de corrupción, de robo? Porque finalmente el día de hoy, como les he comentado, nuestro tema es de control gubernamental. Y el control gubernamental tiene un especial énfasis en evitar situaciones de corrupción, en evitar el mal uso de recursos públicos a través de una vigilancia, una supervisión
y finalmente ahora hay un concepto más moderno de colaboración con el gestor público para que finalmente no se cometan actos en contra de la gestión de recursos que perjudiquen a toda la colectividad. Y el control se ejerce desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, el control, digamos, es una institución eh, antiquísima en la monarquía. Y en el caso peruano, los primeros antecedentes de control los vemos en los famosos juicios de residencia, ¿no? ¿Qué cosa es un juicio de residencia, profesor? Bueno, un juicio de residencia es, digamos, la fiscalización a la cual se sometían a los virreyes una vez que terminaban su gestión de tales en las Indias. En las Indias tenemos las Indias tanto a México como a Perú, ¿no? A las Américas españolas, ¿no? Entonces todos los funcionarios de la corona española que eran investidos, ¿no? De este rango virreinal o de responsabilidad, o eran capitanes generales, al término de su gestión tenían que ser fiscalizados por una corte de residencia que tenía su sede en España y que a la usanza, digamos, básicamente era un examen contable, era la acumulación de denuncias, había un examen muy riguroso y hubieron muchos exvirreyes que fueron sentenciados por corrupción o por actos indebidos como consecuencia de, de una mala gestión de recursos, ¿no? De recursos de la corona en este caso. Entonces, ya sabíamos, ya conocemos, y este grabado nos permite tener un recordatorio del mismo, de que el control gubernamental existe incluso desde antes que exista la República Peruana, ¿no? Ya con la colonia, ¿no? Y bueno, pasamos entonces a examinar un poquito más del control gubernamental actualmente en nuestra Constitución, ¿no? Nuestra Constitución reconoce a la Contraloría General de la República como un ente autónomo, un organismo constitucionalmente autónomo, cuya organización se formula con una ley orgánica. La ley orgánica de control gubernamental es la ley 27785, ¿no? Esa ley, digamos, se aprueba con una votación especial. Por ser una ley orgánica, tiene que tener una mayoría calificada del Congreso. Las referencias que tenemos a la Contraloría son de los siguientes artículos. El artículo 81 que habla de la cuenta general de la República y que es como el balance general así como hay balances de la empresa, balances generales, este es el balance del gobierno, ¿no? Entonces, tiene que tener un informe favorable de la Contraloría General cuando se publica, ¿no? Eso está en el artículo 81. El artículo 82 habla de la autonomía de la Contraloría, su autonomía no solamente económica, presupuestaria, sino también funcional. ¿Y por qué digo esto? Porque la Contraloría tiene un mecanismo de trabajar bastante peculiar, donde digamos que los brazos de la Contraloría a nivel nacional son los auditores que trabajan en los órganos de control institucional. Estos funcionarios no son contratados en muchos casos por la Contraloría, ¿no? Son contratados por las entidades, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un hospital, el Hospital de Junín contrata a los auditores, a los miembros de las OSIS, ¿no? De Junín, del Hospital de Junín, pero hay una autonomía funcional. ¿Qué sentido? Que el jefe de estos auditores no es el Hospital de Junín, sino es la Contraloría. Entonces hay un matiz muy especial en su autonomía, ¿no? ¿Quién designa al Contralor? Se designa por 7 años y lo designa la Comisión Permanente del Congreso, ese grupo que, digamos, se hace cargo de la labor legislativa cuando el Congreso entra en receso, ¿no? Es encargado de designar al Contralor a propuesta del presidente de la República, ¿ya? El Contralor, como muchas otras autoridades reconocidas constitucionalmente, tiene iniciativa, en la formulación de leyes, ¿no? Entonces, eh, puede proponer proyectos de ley en temas de su materia. También tiene un rol muy importante en la conformación de la comisión especial que se encarga de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La Junta Nacional de Justicia es un ente sumamente relevante en la designación
y remoción de jueces y fiscales a nivel nacional. Y el Contralor forma parte integrante de esta comisión especial, ¿no? Que designa la Junta Nacional de Justicia. Está ahorita en debate porque hay dos miembros suyos que han sido, digamos, removidos y están peleando a nivel del Poder Judicial su reposición. También los gobiernos regionales y las municipalidades rinden cuenta de la ejecución de sus gastos ante la Contraloría. ¿Ya? Esto es en el tema constitucional. ¿Ya? Pasamos entonces un poquito más a examinar lo que dice la ley orgánica, esa ley calificada, ¿no? Aprobada por el Congreso de la República y que crea el Sistema Nacional de Control. Ese sistema que tiene como fin supervisar la correcta, útil, eficiente, económica y transparente utilización de los bienes y recursos públicos y el ejercicio de la función de los servidores. O sea, tiene una función de control de legalidad y sobre todo de que los recursos no se malgasten, no se desperdicien, ¿no? La Contraloría tiene un rector. El Contralor, la Contraloría General de la República es el ente rector del Sistema Nacional de Control, con las distinciones de autonomía que ya hemos hablado hace unos momentos, ¿no? Es autónomo técnicamente, ¿ya? Porque es especializado funcionalmente, porque puede tener, digamos, ejercer la subordinación, ¿no? Sobre actores que no son contratados directamente por ellos, administrativa, tiene gestión administrativa aparte, ¿no? Y financiera, ¿no? Esas son las características que nos dice la ley 2785 sobre nuestra Contraloría General de la República. Seguimos entonces. Hablamos ahora de los principios. Los principios, digamos, vamos a poder apreciar cómo se expresan a continuación. El primero tiene que ver con la universalidad. ¿Ya? Yo audito toda acción que tenga que ver con la gestión de recursos públicos. No, señor, yo soy del Hospital de Huánuco, digamos que yo soy, tengo nexo con el Congreso, ¿no? Y la verdad es que yo no quisiera que me auditen, ¿no? O sea, yo he hablado con mis amigos congresistas y me han dicho que no me van a auditar. No, eso no se puede. Todo acto, gestión o recurso o gestión de recursos públicos es auditable. Por eso la vocación de la Contraloría y su sistema es universal. Es integral también porque digamos de que yo no audito una parte del ejercicio de la gestión de recursos públicos. Por ejemplo, yo voy a auditar solamente la contratación, pero no voy a auditar los actos preparatorios y no voy a auditar la ejecución contractual. No, yo tengo que auditar todo el proceso que me ha llevado a una gestión de recursos públicos, sea un contrato, como vimos en el sistema de abastecimiento, sea digamos, una decisión, un requerimiento, ¿no? Un requerimiento previo, o finalmente sea un defecto en el almacenamiento, ¿no? De bienes que ya han sido comprados, ¿no? Donde obviamente quien firmó el contrato no tiene responsabilidad, sino tiene responsabilidad la persona que está a cargo del almacenamiento del bien. O sea, todos los aspectos que tienen que ver con una gestión de recursos públicos son auditados. Autonomía funcional, lo que ya les he mencionado. La Contraloría, si bien no contrata los auditores de las OSIs, sí tiene, digamos, ejerce la autonomía funcional en el sentido de que si yo soy auditor de la OSI y trabajo para la Universidad de Huánuco y la Universidad de Huánuco no quiere que yo haga una auditoría determinada, porque no está de acuerdo, y la universidad me contrata a mí, la universidad no me puede decir a mí eso, sabe que yo te contrato y por eso no vas a auditar. No, sino que quien me tiene que, con quien yo rindo cuentas es con la Contraloría General de la República, no con el que me contrata en este caso, que es la Universidad de Huánuco. Entonces, hay una autonomía funcional. Carácter permanente porque el control nunca acaba, señores. El control siempre está porque siempre hay gestión de recursos públicos. Entonces, es un tema que se ejerce permanentemente. Es técnico especializado porque yo para ser auditor tengo que prepararme en el ejercicio de control. Hace poco ha habido una convocatoria de personal de la Contraloría General de la República. Estos señores son profesionales connotados en diferentes materias, son abogados, son ingenieros,
tienen diferentes posiciones y tienen experiencia en gestión pública. Pero no es suficiente eso para ejercer como auditor. Ellos han tenido que tener una larga inducción para especializarse en control y recién después de eso ejercer funciones en el Sistema Nacional de Control. Legalidad. El ejercicio del control es un ejercicio de legalidad. El principal parámetro del auditor para medir si es que yo he cumplido mi función o no en la gestión de recursos públicos es la ley, es la regulación escrita, es la directiva sobre la cual yo ejerzo mis funciones. Por eso mismo, la legalidad es el principio que informa toda acción de control que se realice. El debido proceso. Por ejemplo, si a Jimmy y Elizabeth, ¿no? Le hacen un hallazgo, ¿no? En la gestión en su gestión pública, ¿no? Señor Jimmy, ¿sabe que hemos encontrado un hallazgo? Creemos que usted ha cometido una irregularidad. Señorita Elizabeth, lo mismo, ¿no? El debido proceso tiene que seguirse. ¿En qué sentido? En que yo tengo que comunicar el hallazgo a Jimmy y Elizabeth y darle un plazo para que ellos presenten sus descargos del hallazgo. ¿Ya? De esa manera, ellos pueden alegar algún aspecto que yo no he tenido en cuenta como auditor. Y yo cuando haga mi informe de control, tengo que señalar que yo le he comunicado el hallazgo a Jimmy y Elizabeth, les he dado el plazo para que ellos contesten, sustenten su posición sobre el hallazgo, les he cumplido con el debido proceso en el ejercicio de control. ¿Ya? Entonces, es un aspecto también que informa la actividad de control. La eficiencia, eficacia y economía. ¿Ya? Acuérdense de esos conceptos en que yo cumplo con mis metas, en que yo maximizo el rendimiento de mis recursos, que es la eficiencia, y que yo apuesto por el valor por dinero, no por el recurso más barato, sino por la inversión o el gasto que va a ser más significativo a los destinatarios de la gestión que yo estoy realizando. Esos son aspectos que se toman en cuenta por el auditor cuando, por ejemplo, hay una auditoría de desempeño, ¿no? O sea, donde quieren ver cómo yo he hecho mi gestión y si yo he observado estos principios de gestión pública, ¿no? Oportunidad. El control tiene que ser oportuno, ¿no? Yo, por ejemplo, si bien tengo un plazo de 10 años para hacer el control, ¿no? No voy a esperar al año 10 para hacerlo. Yo, si tengo la evidencia, tengo denuncias, tengo que programar oportunamente, inmediatamente el ejercicio del control gubernamental. Es objetivo porque eso no tiene que ver con que yo soy amigo o no soy amigo de tal personaje. Yo me baso en evidencias. Este señor puedo tener yo un vínculo de amistad y tengo ahí que yo ejercer el supuesto de conflicto de interés, inhibirme y darle lugar a otro auditor que no tenga un problema de conflicto con la persona a la que yo voy a auditar, porque el control se ejerce de manera objetiva. Si yo tengo alguna vinculación subjetiva, por ejemplo, yo me peleo con Jimmy, ¿no? No, hay un plazo para hacer un proyecto, me dice Cristel. Por supuesto, o sea, los plazos de auditoría tienen ese programa, ¿no? Hay un plan de control. Yo, digamos, ejerzo mi control, programo la actividad de control, recojo información, puedo pedir ampliaciones a mi supervisor, pero finalmente tengo plazos estimados. Pero volviendo al tema, acá, por ejemplo, yo tengo un problema con Jimmy, tengo un problema con Elizabeth. Yo no puedo ser auditor en esos casos porque no pueden haber subjetividades que afecten el ejercicio objetivo del control gubernamental. Materialidad, señores. La materialidad son las evidencias, ¿no? Son los casos concretos las evidencias que yo busco como auditor para yo poder inferir que hay una responsabilidad por no haber ejercido, no haber cumplido adecuadamente el control gubernamental. Es selectivo porque yo no puedo auditar todos los actos de gestión pública de la entidad donde yo estoy siendo auditor. Yo tengo que elegir una muestra y tengo que priorizar sobre todo los aspectos que involucran un mayor manejo de recursos públicos. Tiene un carácter selectivo por eso. Se presume la licitud del funcionario de su gestión hasta que se pruebe lo contrario. Eso es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo, en base a las evidencias, señalar que el auditor, o perdón, que la persona que estoy evaluando o auditando ha cometido una irregularidad, ¿no?
la licitud se presume hasta que se defina la responsabilidad. Lo único que yo puedo, como auditor, es determinar si evidencias de responsabilidad, administrativa, que finalmente van a ser determinadas por el secretario técnico, ¿no?, de procedimientos disciplinarios, y en los casos directamente de competencia de control gubernamental por el Tribunal de Control Gubernamental. Hay un acceso a la información, como en todo sistema administrativo permanente, ¿no? Yo tengo que tener publicidad. Finalmente, el informe de control se publica, ¿no? Es público, ¿no? Hay una reserva también porque mientras yo estoy haciendo mi auditoría, yo no tengo un compromiso de brindar la información porque todavía está en evaluación mi acción de control. ¿Ya? Continuidad. El ejercicio del control es continuo, ¿no? Por ejemplo, hay casos, hay auditorías que empiezan con un control previo, siguen con un control simultáneo y finalmente acaban con un control posterior. Yo ya desde antes que se haga el acto de gestión le advierto al gestor público, señor, tiene que tener cuidado con esta obra, ¿no? Porque hay un mal expediente técnico, yo le pido que tenga cuidado. No, ya, no se preocupe. La ejecuta mal y mientras la va ejecutando yo le voy diciendo también, señor, hay un problema de inicio y usted está ejecutando mal. Sí, pero yo tengo que entregar la obra, ¿no? Y finalmente se culmina la obra con defectos, hay responsabilidades y hay una continuidad en el ejercicio del control gubernamental cuando se detecta una irregularidad. Hay publicidad, como les decía, se publican los informes de control y hay el compromiso de los auditores, salvo que hay una reserva de por medio, de entregar la información a quien la pide, en el marco del principio de transparencia y acceso a la información. Participación ciudadana. ¿Quiénes son los principales aliados de los auditores? La población, porque la población es la que detecta irregularidades, puede proporcionar evidencias y finalmente a través de ellas el control gubernamental busca atender esa necesidad, esa, esa queja, ¿no? Esa demanda ciudadana que ante algún supuesto determinado nos infiere o nos comunica la sospecha de alguna irregularidad. Y finalmente flexibilidad, ¿no? Porque cuando nosotros identificamos evidencias, tenemos que, digamos, ajustarnos o considerar el contexto en el cual se ha desarrollado también la gestión pública, ¿no? Y priorizar siempre los temas de fondo sobre formalidades, ¿no? Si hay formalidades que no se han cumplido, digamos, hay que primero considerar si es que el objeto de la gestión pública, por ejemplo, un contrato, se ejecutó dentro de todo bien, no hubo perjuicio al Estado. Si bien quizás podría haber alguna irregularidad de carácter formal, podemos identificar que no ha habido un perjuicio al Estado. Entonces, nosotros como auditor, en el marco del principio de flexibilidad, podemos señalar de que acá en este caso se prioriza finalmente si es que hubo perjuicio económico en la entidad o no. ¿Ya? Esos son los principios de control gubernamental de manera muy somera. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, por favor, con toda confianza. ¿Ninguno? A ver, Yender, por favor, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Buenas Mi noches. consulta era, en este caso lo que usted hablaba de que las personas son contratadas, por ejemplo, por el gobierno local o regional, sin embargo, son supervisadas por la Contraloría Nacional, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el organismo de control también de que perdón, cuál sería el mecanismo de control a ellos para que estos funcionarios designados localmente no incurran ellos incluso en corrupción, porque pueden ser también ese caso, ¿no? O sea, imagínense, pueden ser trabajadores de la Contraloría, pero sin embargo podrían hacer actos de corrupción igual si por ahí han sido acomodados por el gobierno local, ¿no? Me parece muy interesante tu pregunta, Yender. Excelente, muchas gracias por tu intervención.
efectivamente, es un modelo complicado el permitir que las entidades contraten al personal de auditoría y finalmente yo tengo que apelar a que ellos respeten la dependencia o la subordinación funcional y efectivamente van a haber casos en que eso no se dé así. Finalmente, el titular de la entidad va a meter presión, va a quitar fondos y puede poner en riesgo el trabajo de esos auditores, afectando su ejercicio de control gubernamental. Y es por eso que la Contraloría, a la fecha, está empleando otra estrategia para, digamos, evitar esos supuestos. ¿Cuál es la estrategia? Que la Contraloría, por ejemplo, hace poco hubo una convocatoria de auditores, ¿no? A nivel nacional. Estos auditores son contratados por la Contraloría, ¿ya? Pero no van a trabajar, digamos, en la sede central acá en Lima, ni tampoco en las sedes descentralizadas, sino ellos van a trabajar en las oficinas de control institucional. Entonces, de esta manera se está contratando personal, se ha pedido recursos y se está incrementando la planilla de la Contraloría para que, claro, exactamente, eso es lo que está ocurriendo. Y estas personas van a ser como destacados a algunos organismos de control institucional a efectos no solamente de ejercer su función de control, sino también de informar a la Contraloría sobre el ejercicio de los auditores que son contratados por las entidades directamente, ¿no? Yo tengo el caso, por ejemplo, de una persona que entró hace poco a trabajar a la Contraloría, fue designada al Hospital de Coyique como auditor y su trabajo es ese, o sea, ellos no solamente hacen, digamos, informes de control, sino que también tienen como objeto realizar un proceso de incorporación, de contratación de los auditores para que ya no sean contratados por las entidades, sino por la Contraloría, pero están haciendo como una selección, ¿no? Están viendo cómo ellos, los auditores contratados por las entidades, cumplen sus funciones de control, hacen un informe de evaluación y finalmente se propone a la Contraloría incorporarlos o no como auditores ya contratados esta vez por la Contraloría. Entonces, ese es un tema que se está subsanando, pero progresivamente, Yender. Espero haber absuelto tu consulta. No sé si alguna otra persona tiene otra consulta. Con todo gusto, pasamos a la última clase, así que podemos explayarnos, ¿no? En dudas que ustedes puedan tener. Así que adelante, por favor, ¿ah? Muy bien, gracias, Yender. Entonces, si no hay más consultas, pasamos un poquito ya a definir lo que es el Sistema Nacional de Control. La ley orgánica lo define como, acuérdense que los sistemas siempre son el conjunto de lineamientos, entidades, rectores, que tienen un fin, ¿no? En este caso, la definición no se aparta de esa pauta, ¿no? Es un conjunto de control, normas, métodos y procedimientos destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada, ¿no? El control gubernamental se tiene que hacer a nivel nacional, pero para eso requiere estrategias para poder, como las que justo estaba conversando con Yender, ¿no? Para poder serlas efectivas y evitar que los auditores también caigan digamos, en el riesgo de ser absorbidos por la corrupción, ¿no? Por la lejanía, ¿no? Por presión de las entidades, ¿no? Y por eso es que definimos así el Sistema Nacional de Control. Pasamos a examinar un poco su conformación, ¿no? Son tres elementos principales del Sistema Nacional de Control. El ente rector, que es la Contraloría misma, ¿no? Que está en la sede central, que está en Lima. Los órganos de control, que prácticamente cada entidad pública que existe, sea un ministerio, sea un organismo público descentralizado, sea un proyecto, un programa, tiene un órgano de control interno, un órgano de control institucional que está sujeto a una dependencia funcional de la Contraloría. Y además se cuentan con sociedades de auditoría. Las sociedades de auditoría son empresas privadas que brindan servicios de control
previa contratación de la Contraloría. Hay un concurso público de méritos y estas sociedades de auditoría, sobre todo para informes de carácter financiero, son contratadas para hacer, por ejemplo, un informe financiero del Ministerio de Salud, un informe financiero del año 2023 del Ministerio de Educación, y básicamente su trabajo es analizar estados financieros, ¿no? Y contables. Y estos son los tres principales conformantes del Sistema Nacional de Control. ¿Cuáles son las atribuciones del sistema? Bueno, el sistema, acuérdense, su principal tarea es supervisar, vigilar y verificar la correcta gestión y utilización de los recursos públicos. Ese es el objeto principal de todo el Sistema Nacional de Control. Alrededor de eso giran algunas atribuciones que también están mencionadas aquí, como la formulación oportuna, ¿no?, de recomendaciones. Acuérdense, el principio de oportunidad, formulación oportuna. Cuando yo audito a una entidad, indirectamente logro, impulso que ésta se modernice y mejore su gestión pública. Acuérdense de nuestra clase de modernización de la gestión pública. Yo quiero un Estado moderno, ¿no? Y un Estado moderno obviamente tiene que hacer seguimiento a sus informes de control, tiene que mejorar sus ambientes de control, su sistema de control interno, y por eso mismo, indirectamente, con el control gubernamental, logro que las entidades se modernicen y mejoren. Propugna siempre la capacitación permanente. Acuérdense, el principio de especialidad de los contralores, tienen que estar permanentemente capacitados. Se exige a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos, efectivamente. Si es que hay una determinación de responsabilidad a nivel de control, pueden ser sometidos a un procedimiento sancionador sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que hayan incurrido por este acto observado, ¿ya? Y también tiene que, digamos, el Sistema Nacional de Control emitir, por la acción de control realizada, un informe escrito, ¿no? Se brinda también apoyo técnico al procurador, porque justamente en base a estos informes de control, el procurador va a poder formular su acción judicial, ¿no? Sea una denuncia, sea una demanda civil, y se sustenta para eso en el informe del integrante del Sistema Nacional de Control. Ya, eso está en el artículo 15 de la ley 27785. La Contraloría es el ente técnico rector, ¿ya? Tiene, como ya les he comentado, autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Su misión es dirigir y supervisar con eficacia y eficiencia el control gubernamental. Ahora la Contraloría, por ser el ente rector, tiene algunas atribuciones, ¿no? Tiene facilidades para acceder a registros, ordena acciones de control, supervisa el cumplimiento de sus recomendaciones, norma y vela por la implantación de la SOSI. A nivel nacional se van creando entidades públicas muy continuamente, y estas entidades tienen que también sujetarse al control gubernamental, y es por eso que la Contraloría también permanentemente está recomendando que si yo creo una entidad, esta tiene que tener su oficina de control institucional. Presenta el informe de la Cuenta General de la República, que comentamos ser una atribución que está en la Constitución, ¿no? Absuelve consultas y emite pronunciamientos, aprueba el Plan Nacional de Control, que contiene todas las acciones de control que se van a realizar durante el año a nivel nacional, designa a la sociedad de auditoría, que son estas empresas privadas que colaboran con el Sistema Nacional de Control en algunos supuestos, sobre todo de informes financieros, recibe y fiscaliza las declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas, que es el principal instrumento para detectar casos de desbalance patrimonial. Por ejemplo, el caso de Luciana León, que era una congresista prista, fue también, digamos que la investigación nace de su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, porque la señorita, digamos, no pudo justificar con su sueldo la adquisición de varios departamentos en una fecha determinada, y eso fue informado en su declaración jurada de bienes y rentas. Entonces, la Contraloría siempre está detrás de supuestas infracciones, ¿no? Y, digamos, toma pie
de todos los insumos a los cuales tiene acceso para poder formular su acción de control, ¿no? También verifica el cumplimiento de prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios públicos. Hay muchos funcionarios que no pueden serlo porque tienen relaciones de consanguinidad con otros, porque, digamos, tienen relaciones de parentesco con funcionarios de alto nivel. Entonces, de eso también se encarga la Contraloría General de la República. Pasamos al otro tema. Como les comentaba, la Contraloría tiene una potestad sancionadora. Si bien fue observada a nivel constitucional, digamos, se ha restablecido, ¿no? Y digamos, tiene unos supuestos de infracciones donde la misma Contraloría ejerce la sanción, ¿no? Muy aparte de los aspectos disciplinarios, ¿no? Esta es una potestad sancionadora especial que tiene la Contraloría General de la República, ¿ya? Seguimos entonces. ¿Ya? Esto tiene que ver más que nada con el órgano de control institucional. Su actuación está regulada en una directiva, la directiva 020-2020, ¿ya? Y realiza el control gubernamental en la entidad a la cual está adscrita para la correcta, transparente gestión de sus recursos y bienes. O sea, es un reflejo del control gubernamental en cada entidad pública. Ahora sí, pues como nos decía Yender, lamentablemente las OSIs no son todas iguales. Hay algunas que efectivamente sí programan acciones de control y hay otras que no. Porque, digamos, al titular de la entidad no le gusta y no tiene bien claro que la dependencia funcional que ellos tienen no es con el titular de la entidad, sino es con la Contraloría directamente. Entonces, hay una autonomía funcional que siempre debe tenerla claro el órgano de control institucional. Siempre deberían ser inopinadas. Ahí sí discrepo, Yender, ¿ah? A mí me parece que, esto lo vamos a ver justamente más adelante, ya desde un inicio los auditores pueden saber que va a haber alguna irregularidad, una sospecha de irregularidad, porque ven algún indicio, alguna evidencia, y justamente eso debería lograr que el gestor público no cometa, no ejecute el acto que supuestamente va a ser regular, ilegal, ¿no? Entonces, cuando yo le aviso, cuando yo genero un sistema de alertas, a veces prevengo, ¿no? Digamos, un acto atentatorio contra la gestión pública, ¿no? De mala administración de recursos públicos. Entonces, de esa manera yo, si no fuera, si todo fuera inopinado, bueno, yo básicamente tengo que hacer acciones de control posterior, ¿no? Pero como no es así, entonces yo puedo ya desde un inicio anticiparte, yo, sabes que ten cuidado con ese tema de envergadura, estoy encontrando acá algunas evidencias no satisfactorias de contratos que me hacen sospechar que finalmente va a haber una mala gestión de recursos públicos. Entonces, te comunico a ti, gestor, para que tú corrijas esa línea que está saliendo torcida. Entonces, sí es importante eso también considerarlo, ¿ya? Seguimos entonces con nuestra clase de Contraloría, ¿ya? Y acá justamente hablamos de la relación funcional y administrativa. ¿Cuál es la diferencia entre relación funcional y administrativa? A ver, ¿alguien sabe? ¿Pudiera intervenir, por favor? Bueno, es bien fácil, ¿ya? La dependencia funcional, acuérdense, no tiene que ver con el vínculo laboral o contractual. Tiene que ver con la función, la materia que yo estoy examinando. Por ejemplo, en temas de control, quien tiene la relación funcional es yo, organismo de control institucional, con la Contraloría, ¿ya? El jefe de OSI puede ser designado, encargado, ¿no? Supervisado, evaluado y separado, ¿no? Y el personal del OSI puede ser supervisado, evaluado y separado por parte de la Contraloría directamente. Entonces, ahí se examina la relación funcional de estas personas, donde si bien la relación administrativa es con la entidad, a mí me contrata el Ministerio de Salud como auditor, a mí me contrata el Ministerio de Educación como auditor,
Hay una relación administrativa, contractual, hasta laboral que yo tengo con ellos, pero a mí me dicta, me da los lineamientos de mi función, cómo voy a hacerlo, qué voy a poner en mi informe, qué voy a no poner en mi informe, es la Contraloría General de la República. Yo tengo una relación de dependencia funcional con ellos. La administrativa, en este caso, uno ve que corre con otra entidad empleadora, ¿no? Entonces, si bien la mayoría de los casos la relación funcional y administrativa coincide, o sea, yo a mi jefe le tengo que informar las acciones que realizo, ¿no? Porque él me contrata. Eso es un aspecto que no funciona en el tema de la Contraloría, ¿ya? Hasta aquí, ¿les está quedando claro la explicación? ¿Alguna consulta? ¿Todo está clarísimo? ¿Sí? Muy bien. Como todo está clarísimo, entonces seguimos. Muchas gracias, Yender. Las sociedades de auditoría. Hablábamos hace unos minutos de ella. Las sociedades de auditoría son empresas privadas que colaboran y son integrantes del Sistema Nacional de Control cuando son designadas por la Contraloría para ejercer la función de control gubernamental. Básicamente hacen informes financieros y contables para las entidades. No. Son designadas por concurso público de méritos. Son las personas jurídicas calificadas independientemente de la realización de labores de control posterior externo, ¿no? Entonces, digamos que acá ya tenemos una noción clara de lo que es las sociedades de auditoría. Y bueno, de la manera que estamos explicando aquí, entonces se realiza el control gubernamental. Lo realiza la Contraloría, lo realizan los órganos de control institucional y lo realizan las sociedades de auditoría. ¿Ya? Y esa acción en conjunto logra una lucha permanente contra la corrupción y una mejora de la calidad de las intervenciones públicas, porque yo sé que voy a hacer materia de crítica, entonces digamos que ya se mejora la calidad de la intervención pública. Voy a ser supervisado por la Contraloría, no quiero que me encuentren hallazgos, quiero hacerlo bien, entonces yo, como gestor, implícitamente mejoro esos aspectos de calidad de la gestión pública, para no ser observado y sobre todo para cumplir con los principios que ya hemos examinado en unos minutos atrás. Muy bien. Seguimos entonces, señores. ¿Qué es el control gubernamental? Recogemos los conceptos. Es la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención a los grados de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos. ¿Ya? Por si acaso no se olviden este cuadrante: supervisión, vigilancia y verificación de la gestión pública. ¿Ya? Es muy didáctica esta referencia que les estoy mostrando. Ahora, el control gubernamental puede ser interno y externo. ¿Alguien sabe algo de control gubernamental interno? ¿Alguien, por favor, que quiera participar? Puede levantar la mano. ¿Nadie? Les cuento. El control interno es realizado por las mismas entidades. Por ejemplo, imagínense que yo soy designado como director del programa Juntos. Yo tengo que ejercer control interno del programa Juntos. Pero, doctor, usted no es auditor, ¿cómo va a ejercer el control interno? No, porque en mérito de que yo soy titular de la entidad, yo tengo que promover un ambiente de control, tengo que promover una cultura organizacional, un cumplimiento, ¿no? De los encargos de gestión, y finalmente tengo que estar supervisado y evaluado. Esos mecanismos de control interno van a hacer que mi entidad mejore, que se optimice y que sobre todo, digamos, sean menos probable que se formule un acto de corrupción ahí. Si bien no imposible, sí es altamente probable porque yo estoy promoviendo justamente los aspectos para que eso no se dé. Eso es el control interno. El control interno
en cambio, el control externo, perdón, en cambio, es el conjunto de políticas, normas, métodos, procedimientos técnicos que aplica sobre todo la Contraloría General de la República u otro órgano del sistema por encargo. El control externo es previo, simultáneo y posterior. ¿Ya? Acuérdense de que yo lo puedo realizar antes que se efectúe el acto de control de gestión, cuando se está realizando el acto de gestión y finalmente cuando el mismo ha culminado. Ahora, acuérdense, el control interno también puede ser previo, simultáneo y posterior. Yo, por ejemplo, realizo mi control interno en mi entidad, oye, ¿sabes qué? Yo he sido designado hoy día, ¿ya? Pero yo quiero apuntarme con el control interno de una vez, ¿ya? Entonces, yo no he hecho nada todavía, ¿eh? No he hecho ningún acto de gestión. Pero mi primera decisión es de que se verifique el ambiente de control, si es que las personas que trabajan en el programa juntos, tiene sus funciones claras, tiene su manual de operaciones, no hay discrepancias entre ellos, no hay quejas sobre sus instrumentos de organización, ¿no? Entonces yo verifico efectivamente de que hay aspectos positivos sobre el control interno de mi entidad. Pero también me puedo dar cuenta de que lo puedo realizar una vez que yo empiezo a, digamos, a gestionar recursos, yo también puedo implementar el control interno, ¿no? Yo estoy, digamos, haciendo gestión pública, pero no me detengo, sino que en paralelo yo promuevo de que haya mecanismos de verificación, de cruce de información, proporcionar información a la auditoría, ¿no? En paralelo. Y finalmente, el control interno se realiza también luego de la ejecución del gasto, ¿no? Yo quisiera saber, oye, quisiera evaluar la ejecución del gasto y calidad del gasto, por eso yo también puedo hacer control interno, ¿ya? Seguimos entonces, pero esta vez con el control externo. Así como el control interno, el control externo se puede hacer antes, durante y después, ¿ya? En el caso de que se haga antes, ¿no? Básicamente los supuestos son regulados en las normas y y digamos quien realiza esos actos son directamente la Contraloría. Por ejemplo, cuando el gobierno se quiere endeudar internacionalmente, con bonos soberanos o un préstamo, tiene que tener una autorización de la Contraloría General de la República, tiene que haber un informe favorable. Entonces, hay una autorización sobre endeudamiento que realiza la Contraloría General. Las compras militares con carácter de secreto, antes de ser realizadas, tienen que tener también el pronunciamiento de la Contraloría. Y adicionales de obra, que eso lo vamos a ver más adelante. Lo hemos visto también en nuestro curso de nuestra clase de abastecimiento, ¿no? Si, por ejemplo, yo necesito ampliar el metraje, ¿no? O sea, el expediente técnico no me ha salido real y necesito hacerlo, y digamos, antes de hacerlo, tengo que consultarle a la Contraloría si es que me da permiso, ¿no? Y lo mismo con la supervisión de obra. Entonces, son aspectos regulados donde la Contraloría tiene que autorizar antes de que yo realice el acto de gestión. También el control externo puede ser simultáneo. Yo estoy, digamos, gestionando la realización de un hospital, el expediente técnico me ha sido proporcionado, y el auditor me toca la puerta y me dice, ¿sabe qué, señor? Hay indicios de que el expediente técnico no está bien. ¿Usted cree que podemos hacer un control simultáneo de la gestión que está realizando? Por supuesto. Yo estoy en esta etapa de la contratación. Ustedes pueden pedir información básica para sobre eso poder efectuar el control simultáneo durante la ejecución del gasto público. Y digamos, el otro supuesto que más conocemos es las auditorías posteriores, ¿no? Las auditorías se hacen ya cuando he efectuado el acto de gestión sobre un año anterior, ¿no? Y pueden ser financiera, de cumplimiento, de desempeño, servicio de control específico o una acción de oficio posterior. Toda esta gama, digamos, nos refleja los tipos de control externo que se realizan, ¿no? Para realizar el control gubernamental yo también tengo que tener unas pautas, ¿no?
¿Alguien en la sala es auditor? ¿Alguien es auditor? ¿Nadie? Les cuento un poquito entonces, si no, no son auditores, que los auditores siempre tienen un supervisor. Por ejemplo, imagínate que Yender va a ser auditor de su entidad pública y entonces le encargan, y sabes que usted va a ser jefe de equipo Yender, ya. Pero Yender necesita un supervisor, ya, un supervisor de la acción de control. Los servicios de control deben ser supervisados en forma continua, ya. Entonces, ese es un aspecto que es un elemento que acompaña la realización de un informe de control gubernamental. Cuando yo tengo resultados, tengo que hacer un informe de control y este se emite por escrito. Una vez que obtiene las firmas correspondientes, es publicado, digamos, por el mecanismo de publicidad, ¿no? Y los resultados se comunican oportunamente también a las entidades e instancias que corresponden. Y finalmente, cuando yo hago mi informe de control, yo formulo siempre, casi siempre, recomendaciones. Y estas recomendaciones que pueden involucrar que se ha identificado responsabilidad administrativa en tal persona por la cual se recomienda que se le inicie procedimiento disciplinario sancionador, o puede ser, ¿sabes qué? La entidad necesita mejorar sus ambientes de control, su control interno, entonces se tiene que hacer un seguimiento a la implementación de las recomendaciones, ¿ya? Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Finalmente las recomendaciones no son letras muertas, sino de que el funcionario en funciones tiene que responder sobre los avances de la observación o la recomendación hasta que éstas se implementen en su totalidad, ¿ya? Esos son aspectos comunes a las normas de control gubernamental. Y bueno, el control previo, ¿ya? El control previo, acuérdense, acabamos de verlo hace un ratito, siempre lo hace, es un control previo externo, ¿ah? Siempre lo hace la Contraloría, ¿no? En la mayoría de sus puestos. Y bueno, tiene como objeto emitir un resultado según corresponda por el requerimiento que realice la entidad. O sea, yo, finalmente, si me piden un control previo, tengo que, efectuar un resultado a quien haya requerido ese servicio de control previo. Ya. Seguimos entonces, sin más preámbulos, con nuestra emocionante clase de control gubernamental. Cuando yo hago control simultáneo, yo examino de manera objetiva y sistemática los hitos de control de un proceso en curso. ¿Qué significa un hito de control? Un hito de control, por ejemplo, son aspectos, digamos, que son como los aspectos principales que se tienen que observar cuando yo, por ejemplo, realizo una obra pública, ¿no? ¿Qué aspecto, qué hito de control? Por ejemplo, uno es el expediente técnico, ¿no? Son los temas previos. Lo segundo es, digamos, la gestión del proveedor para entregarme la obra, ¿no? Y finalmente el seguimiento de que yo pueda realizar, a las recomendaciones, ¿no? Entonces, los hitos de control se formulan sobre todo en proyectos grandes, ¿no? Y yo tengo que, digamos, informar a la Contraloría sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en esos hitos de control, para evitar que esto se convierta en una auditoría de control posterior. Si yo en una auditoría de control simultáneo te advierto y te alerto de que debes revisar la forma en que se está ejecutando este tema que viene de atrás y yo lo corrijo, entonces ya este tema no tiene por qué llegar a un examen de control posterior. Por eso es que el tema de control simultáneo es sumamente importante, ¿ya? En control simultáneo, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con control simultáneo? Con toda confianza, levante la mano, por favor. ¿Nadie? Les comento un poquito, ¿ya? El control simultáneo, como les he dicho, se realiza cuando se está efectuando la gestión, cuando se está, digamos, ejecutando la obra, cuando se está seleccionando al proveedor para que haga el contrato. Ese es control simultáneo. Y puede ser concurrente, que es el más completo, es un acompañamiento incluso multidisciplinario, donde hay secciones de ingeniería, de medicina.
abogacía, ¿no? Para, por ejemplo, un hospital, ¿no? Un tema complejo, hay muchas especialidades ahí, ¿no? Y se basa en un conjunto de hitos de control, ¿no? Que yo estoy detectando y sabes que por acá podría darse una irregularidad. De esa manera se previene que esta irregularidad se concrete a través de este examen de control concurrente. La visita de control, en cambio, no es un examen completo de control simultáneo, sino que tiene que ver con una inspección, observación, ¿no? Muy puntual y solamente refería a un solo hito de control, a un aspecto. Es como que, digamos, yo me apersono para inspeccionar en campo el estado físico de tal infraestructura, ¿no? Hago mi informe y sobre eso ya hago mis resultados de la visita de control. Orientación de oficio, ¿no? Se efectúa, es más de carácter documental, no es una inspección, a diferencia de control concurrente y la visita de control, es una labor más que nada de gabinete, donde se revisa los documentos y se analiza información vinculada a una más actividades del proceso en curso, ¿ya? Entonces, estos son los principales aspectos del control simultáneo. Y el control simultáneo también tiene características marcadas, ¿no? Tiene que ser oportuno, acuérdense el principio de oportunidad, preventivo, ¿no? O sea, yo quiero evitar que tú cometas un acto que después te pueda generar una responsabilidad en el control posterior. Sincrónico, porque su desarrollo y los resultados se realizan en el proceso en curso, o sea, es en paralelo que yo te formulo mi informe sobre el control concurrente que estoy haciendo a una determinada obra pública, ¿no? Y rápido, se realiza en plazos breves y expeditivos. Digamos, maneja los plazos más cortos de las acciones de control gubernamental. ¿Ya? El control posterior, en cambio, el control posterior, digamos, se realiza luego de que yo he ejecutado el acto de gestión. Y es para que de manera objetiva y oportuna yo verifique si es que estos actos están acordes con la buena gestión de los recursos públicos o no. Entonces voy a tener yo más evidencia en el control posterior, ¿no? Si es que ha habido alguna irregularidad o no. ¿Ya? Entonces, pero el tema y la misión del Sistema Nacional de Control es evitar que estos actos se concreten. Es antes de tiempo advertirle al gestor, eso puede ocurrir, te estamos vigilando, es acompañar. Entonces, con tema de control posterior es un poco más acorde con lo que antes era el control gubernamental, ¿no? Más que nada privilegiando el control posterior, ¿ya? En control posterior, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos todas las auditorías, financiera, estrictamente contable, de desempeño, o si la entidad está cumpliendo con las metas y objetivos estratégicos de cumplimiento y otros que se establezcan, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es en relación con las auditorías. También hay otro tipo de servicios, como el servicio de control específico, cuando hay una presunta irregularidad, las acciones de oficio posterior y otros más. Entonces, seguimos así acá ya pasamos un poco a desarrollar lo que es una auditoría financiera. Es un examen a los estados financieros de las entidades. ¿Y principalmente, qué componente del Sistema Nacional de Control efectúa auditorías financieras? A ver, ¿quién levanta la mano? Hemos visto esto en esta misma clase. ¿Nadie sabe? ¿Quién predominantemente realiza auditorías financieras? ¿La Contraloría, los órganos de control institucional o las sociedades de auditoría? ¿Algún voluntario? Por el WhatsApp también puede ser, por el chat. ¿Ningún voluntario? Cristel creó Sistema Nacional de Control. Cristel, quien básicamente realiza la auditoría financiera son las sociedades de auditoría, que son empresas privadas especializadas que son designadas por la Contraloría para efectuar control gubernamental. ¿Ya? Entonces son las sociedades de auditoría, ya son empresas privadas. Ellas predominantemente realizan las auditorías financieras. Las auditorías de cumplimiento tienen propósito de determinar, digamos, si se ha observado la normativa aplicable, ¿no? Y las auditorías de desempeño
ellas sí examinan los tres principios de efectividad, eficiencia, eficacia, eficiencia y economía y calidad de la producción. Es un examen completo a la gestión. Si yo, por ejemplo, tengo mis cuentas transparentes, no tengo cuentas en rojo, paso mi auditoría financiera. Si yo no he hecho, digamos, más que cumplir con los encargos que tenía de acuerdo a mi ROF, paso con la auditoría de cumplimiento. Pero si yo quiero saber si yo efectivamente con esos recursos que yo tenía fui eficiente, fui eficaz y fui por el valor por dinero, eso es un examen de gestión, ¿ya? Y puede darse de que yo efectivamente pase la auditoría financiera, pase la auditoría de cumplimiento, pero no pase la auditoría de desempeño, porque me haya restringido yo con lo que me dieron, cumplí con contratar lo estrictamente necesario, no solucioné mi problema y, digamos, no elegí la alternativa más barata tampoco, ¿no? Entonces, no paso mi auditoría de desempeño. Es un examen más exigente. De los grupos de control posterior, el más exigente es la auditoría de desempeño, ¿ya? Seguimos entonces. También contamos con los servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad. ¿Ya? Es una modalidad que consiste en la intervención oportuna, principio de oportunidad puntual y abreviada, con el objeto de verificar la existencia de hechos con evidencias de presunta irregularidad. O sea, a mí me llega una denuncia, ¿no? Entonces yo tengo que verificar si hay evidencia suficiente, ¿no? Para poder iniciar las acciones legales que corresponden. Porque cuando eso ocurre hay responsabilidades civiles, penales y administrativas. Asimismo, también tenemos la acción de oficio posterior. Es la modalidad que consiste en hacer reconocimiento del titular la existencia de hechos e indicios de irregularidad. Muy bien, seguimos entonces. Y de esta manera hablamos acá brevemente ya del sistema de control interno. Ya habíamos hablado que consiste en contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales para una gestión eficaz, eficiente y transparente de mi entidad pública. ¿Ya? Los hacen las entidades, no los hacen los integrantes del Sistema Nacional de Control. Son directamente las entidades. Y el sistema de control tiene tres ejes principales, ¿no? Yo, por ejemplo, entro como director del programa Juntos y me fijo si tengo un eje adecuado de cultura organizacional. Tengo un buen ambiente de control, los trabajadores tienen claras sus funciones, hay, digamos, un mapeo de procesos, ¿no? Entonces yo puedo decir que cumplo mi cultura organizacional. Manejo bien mis riesgos, los he identificado, sé en qué aspectos de mis procesos hay riesgos de corrupción, por ejemplo, y tengo mecanismos de control para evitarlos. Entonces, manejo el componente de gestión de riesgos. Y finalmente, manejo el tema de supervisión cuando yo puedo hacer seguimiento, puedo supervisar en caso de que se detecten irregularidades y puedo encontrar fácilmente al responsable. Entonces, si es así, yo cumplo con los tres ejes de control interno. Hasta aquí, señores, ¿alguna consulta? ¿Algún tema que les haya quedado en duda? Por favor, con todo gusto. Ya. Última clase, ¿ah? Aprovechen. ¿Todo está claro entonces? Bueno, si todo está claro, entonces pasamos al siguiente tema que nos ha convocado esta noche. Vamos a hablar un poquito del sistema de gestión de recursos humanos. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro siguiente tema en estas 2 horas que tenemos y estamos aprovechando al máximo. Los recursos humanos. Ahora nosotros, por ejemplo, en la actualidad, somos testigos de, por ejemplo, ¿no? Las empresas modernas, contemporáneas, digamos, apuestan por tener una certificación de ser un buen lugar para trabajar, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, yo trabaje en una entidad que tiene esa certificación me garantiza a mí como trabajador que voy a ser bien tratado, voy a tener oportunidades de crecimiento, voy a poder trabajar en el extranjero quizás, ¿no?
y de esa manera yo voy a tener un estándar muy interesante de desempeño laboral. La modernidad, ya digamos la posmodernidad, ¿no? Que es los tiempos actuales, nos hacen ver de que los recursos humanos son ahora quizás la parte más importante de una organización para cumplir con sus objetivos. La pregunta es, ¿eso siempre ha sido así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sienten que sus trabajos los consideran como el elemento más importante de la organización? A ver quién levanta la mano. ¿Quién se siente apreciado completamente en su trabajo? Ya, no levantó la mano, por si acaso. Bueno. Les comento entonces, a ver, ¿cómo es esto de los recursos humanos? Los recursos humanos, bueno, es una aproximación reciente eh, y cómo se construye a lo largo del tiempo. Al inicio de los tiempos, las personas trabajaban por subsistencia, trabajaban por sobrevivencia, ¿no? Eran agricultores y si tenían excedentes, pues era lo mínimo, ¿no? La mayoría de personas eran autónomas en su trabajo o perdían su libertad cuando eran esclavos, estaban sometidos a un régimen de esclavitud. ¿Ya? En la Edad Media surge algo bien interesante, ¿no? Digamos, ya empiezan a construirse mercados integradores, que demandaban algunos servicios, algunas personas especializadas, como por ejemplo los artesanos, los zapateros, los pintores, empiezan a agruparse en gremios que los registran, los protegen y el conocimiento se transmite de generación en generación con un enorme bagaje que tiene finalmente la persona que integra estos gremios, ¿no? Y se especializa, ¿no? Se especializa, pero todavía no hay una gran demanda de estos servicios, ¿no? Básicamente, estos gremios trabajan para gente de mucho dinero en los mercados, ¿no? No trabajan para el gran público. Y cuando ocurre la modernidad, cuando aparece la revolución industrial, digamos que por primera vez se ve la necesidad de los empresarios de contar con una enorme cantidad de trabajadores, de personas que básicamente tienen su trabajo personal para poder vendérselo, ¿no? O ofrecérselo al empresario para que a cambio le dé una remuneración, le dé una retribución. Entonces, es ese primer aspecto, es ese primer acercamiento que crea al trabajador moderno, al proletario, y también los primeros signos de abuso, ¿no? Aparece el derecho laboral, aparecen mecanismos para evitar el abuso del empleador sobre el empleado, los sindicatos hacen su aparición, aparece la regulación de bienestar para que estas personas trabajen, por ejemplo, en 8 horas, tengan seguridad y salud en el trabajo, tengan beneficios, tengan descansos remunerados. Son beneficios que permiten lentamente y progresivamente que el trabajador cuente con garantías suficientes para poder desempeñar su trabajo. Aún así, en gran parte del siglo XIX y siglo XX, los trabajadores viven en una situación de austeridad. Pero ya en el siglo XX, sobre todo en los países del primer mundo, los trabajadores tienen dinero suficiente para vivir bien, ¿no? Tienen dinero suficiente para tener un auto, tener su casa, poder disfrutar de su familia, pero se les ve constantemente explotados, ¿no? Esa es la imagen que tenemos las generaciones de 80 y 90 de los trabajadores. Yo me quedo en mi trabajo para toda la vida, tengo que hacer lo que dice mi jefe, tengo que trabajar a veces más de la cuenta, no tengo tiempo para pasar con mi familia. Soy un trabajador que tiene las cosas básicas que siempre ha querido, pero no tengo tiempo personal ni tengo metas de realización personal que compartir con mi superior. A veces a él no le interesa qué es lo que yo quiero ser, tampoco yo converso con eso y hay un divorcio ahí y es el modelo de jefe tradicional. Pero en estos tiempos, señores, el trabajador y el recurso humano tiene otros horizontes. Es joven, ¿no?
no necesariamente quiere trabajar en un lugar para toda la vida, está muy conectado con las redes sociales y escoge lugares de trabajo donde lo traten bien, donde tenga mecanismos de desarrollo, ¿no? De explotación de su talento a lo largo del tiempo. Y ese es el perfil del trabajador moderno o actual, ¿no? De los tiempos actuales. Y ese es el componente del recurso humano que nosotros apreciamos en estos tiempos. ¿Ya? Vemos entonces ahora, y esta es una definición clásica, ¿ya? Hasta hace no mucho tiempo, es sobre todo aplicable al esquema posmoderno, ¿no? Yo tengo mi empresa, ¿ya? Y mi empresa es una combinación de recursos, ¿no? Donde yo los combino con estrategias para producir y obtener los beneficios que yo espere, ¿no? Y así como yo tengo recursos financieros, recursos tecnológicos, tengo mis recursos humanos, que son los trabajadores que desempeñan su trabajo en mi empresa. Ese concepto clásico de organización empresarial ha cambiado mucho. Ya los recursos humanos no simplemente es el conjunto de trabajadores que prestan servicios en la empresa de una empresa determinada, ¿no? Sino que ahora ya ha habido un cambio de concepto, si vamos a examinarlo a continuación. Nuestro pensador de Rodin, por ejemplo, se pregunta, oye, ¿y ahora qué se entiende por recursos humanos? ¿No? Y acá tomamos una definición de Barney y Clark del 2007, donde identificamos que los recursos humanos son el conjunto de habilidades, actitudes, compromisos, conocimientos, experiencias y relaciones internas y externas de las personas al servicio de una organización determinada. ¿Y por qué este concepto, profesor, tan extraño? ¿Por qué no dice simplemente que los recursos humanos son los trabajadores de la empresa? Porque ahora las empresas identifican que más importante que la persona son sus habilidades, sus conocimientos y todo eso lo que nos puede ofrecer al servicio de la organización si es que nosotros gestionamos su talento, ¿no? Es una definición moderna, completa, porque ahora ya no estamos hablando simplemente de un número de personas, sino de potencialidades que permiten, si son bien gestionadas, lograr metas insospechadas, ¿ya? Entonces, partiendo de esta definición, avanzamos y justamente una definición de recursos humanos, así como las que estoy comentando, requieren también un nuevo enfoque de un líder de recursos humanos, ¿ya? Y esta definición, que es proveniente de Ulrich, ¿no? Tiene en cuenta aspectos de largo plazo y de corto plazo para los líderes de recursos humanos. El líder de recursos humanos actual debe ser un experto funcional, un defensor de los empleados, todo esto es en el corto plazo, pero también un socio estratégico de la organización y un potenciador del capital humano. ¿Ya? ¿Qué entendemos por eso, profesor? Lo voy a explicar ahorita. ¿Ya? Inmediatamente lo paso a explicar. ¿En qué sentido? El primero, un experto funcional. Cuando yo manejo recursos humanos, todos los días tengo que solucionar problemas rutinarios. Por ejemplo, los trabajadores me dicen que que están acumulando muchas vacaciones y que quieren ver un plan progresivo para salir de vacaciones y disfrutar el tiempo que se han ganado. Muy bien, yo voy a poder ajustar ese plan progresivo en coordinación con tu jefe para que pueda salir de vacaciones. Los horarios son muy estrictos, no hay límites de tardanza. Bueno, vamos a establecer un límite más holgado, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros busquemos evidencia de que es una cantidad significativa la que está viviendo este problema, sea por lejanía, por problemas de transporte, ¿no? Podemos hacer una flexibilización de control de horarios para que ya no haya tanta insatisfacción, ¿no? Por parte de los trabajadores en relación con eso. Así también controlo los mecanismos de política de ingreso, ¿no? Del plan de cultura organizacional permanentemente y rutinariamente, ¿ya? Él debe ser un experto funcional, esos son para metas de corto plazo. ¿Qué más?
El líder de recursos humanos tiene que ser un defensor del empleado. ¿En qué sentido? En que así como hay problemas que solucionar todos los días, hay también la necesidad del trabajador de expresarse y de compartir sus propuestas de mejora, ¿no? Y por eso que yo entiendo, por ejemplo, de que el trabajador me informa a mí permanentemente de que no está de acuerdo con la política de la empresa sobre la celebración de festividades, ¿no? Sobre las políticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, piensa que no son las adecuadas, que no garantizan la prevención de accidentes de trabajo en el trabajo. Hay problemas de limpieza en el local y no tengo suficientemente beneficios de consumo, ¿no? Entonces, hay tantas necesidades, tantas inquietudes de los trabajadores y nos queda a los líderes de recursos humanos escucharlos, procesarlos y ver de qué forma se podrían canalizar de una manera muy, muy, muy proactiva. Entonces, el defensor del empleado también tiene que escuchar mucho y comunicar el doble o el triple, ¿ya? Ese es un poquito los aspectos de corto plazo. Y en relación con los aspectos de largo plazo, el líder de recursos humanos es el que conoce, como nadie, el manejo de recursos y sabe que puede lograr el alineamiento de este personal al recurso, al fin organizacional que yo estoy buscando. Acuérdense de nuestra clase de planeamiento estratégico, ¿ya? Yo como organización tengo una meta, ¿no? Tengo un objetivo, tengo mi programación, tengo mi plan, mi planeamiento institucional de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo. Y yo quiero lograrlo, para eso tengo mi presupuesto multianual. Tengo también mi programación multianual de inversiones. Entonces tengo todo alineado y ahí viene la pregunta. ¿Tengo alineado a los recursos humanos? Pues debería, ¿no? Porque a través de ellos yo logro mis objetivos estratégicos. Entonces, justamente el líder de recursos humanos también tiene que ser un socio estratégico de la alta dirección para lograr el alineamiento de los recursos humanos con la visión y misión de la entidad, ¿no? Hay que conocerlo primero, cuál es la visión y la misión, ver si hay una conformidad o hay sugerencias. Al parecer, no habría, digamos, unos aspectos que, que ignorar en el tema del alineamiento de visión y misión. Debo tenerlo presente, ¿no? También cómo trabajo yo el alineamiento. Tengo que trabajarlo con mis directivos, ¿no? Con la cultura organizacional, con gestión de rendimiento, ¿no? Cómo yo puedo identificar que mis trabajadores están cumpliendo con los estándares, las metas que yo espero que logren para lograr un objetivo estratégico institucional, ¿no? Entonces, el líder es un socio estratégico y está comprometido con los objetivos institucionales. Y finalmente es un potenciador del capital humano, ¿no? El líder justamente gestiona talento. Yo, por ejemplo, he identificado que Ramona tiene un talento especialmente atractivo en temas de planeamiento estratégico. Ella ve la visión futura, ¿no? Ella utiliza prospectiva. Entonces yo le digo, Ramona, mira, yo te estoy viendo, te visualizo como una directiva en el tema de planeamiento estratégico. Así que yo te animo a que te capacites, a que fortalezcas tus destrezas, porque se puede gestionar tu ascenso, ¿no? Entonces es de esta manera que el líder de recursos humanos también busca talentos, los compromete y logra de que ellos también se realicen personalmente, ¿no? Hasta aquí, señores, ¿alguna consulta con estos temas que estamos hablando de recursos humanos? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Perfecto. De esa manera, con estos cuatro componentes, soy socio estratégico, soy potenciador del recursos humanos, soy una persona experta operativa, soy una persona defensora del empleado. Entonces, gracias a estos roles, yo puedo establecer una visión atractiva para los empleados y puedo lograr resultados de ellos, ¿no? Entonces, todo esto finalmente está interrelacionado.
Recursos humanos no puede estar por un lado y por otro lado planeamiento estratégico. Tiene que haber una integración para yo poder lograr los resultados esperados. ¿Ya? Y ahora pasamos a hablar un poco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. ¿Y por qué hemos hablado de todo esto, profesor, antes de hablar del sistema administrativo de gestión de recursos humanos? Porque este sistema es relativamente nuevo, ¿ya? Y digamos de que se basa en estos conceptos modernos de recursos humanos, ¿no? Por eso es que era importante hacer la introducción previamente. Y desarrolla, ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil, ¿no? Como todo sistema, comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos de las entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos. Servir es el ente rector del sistema de recursos humanos. El sistema tiene 7 subsistemas y 23 procesos que vamos a ver a continuación. Y todo eso tiene una lógica muy clara. El primer subsistema tiene que ver con planificación de políticas de recursos humanos. El segundo tiene que ver con organización del trabajo, ¿no? Cómo yo diseño mis perfiles, mis manuales de perfiles, y después viene la gestión del empleo, donde yo hago la convocatoria, hago la mistura, y finalmente, yo puedo lograr de que estos empleados que yo, estoy identificando como los que necesito, puedan desempeñar adecuadamente las funciones que yo he identificado, ¿no? Hay un mecanismo también de acompañamiento, ¿no? Durante el trabajo que desempeñe y también, si es que hay faltas, hay procedimientos disciplinarios que le puedan ser aplicados. Hay una gestión de rendimiento, donde yo veo si es que el trabajador que estoy contratando cumple con los estándares de metas estratégicas, ¿no? Que he identificado para la organización. Hay una gestión de la compensación que tiene que ver con los pagos, las retribuciones, los estímulos, las pensiones. Hay una gestión del desarrollo y capacitación cuando yo identifico brechas de conocimiento a los trabajadores que no aprueban, por ejemplo, la gestión de rendimiento que estoy planteando. Y finalmente hay una gestión de relaciones humanas y sociales, donde yo veo ahí el tema de seguridad y salud en el trabajo, el bienestar social, la cultura y clima organizacional, entre otros aspectos de importancia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a conocer un poquito de estos subsistemas de gestión de recursos humanos. Vamos por el primero, la planificación de política de recursos humanos. Así como hemos hablado en nuestra clase de planeamiento de la planificación, yo por planificación siempre veo, acuérdense, tengo una visión futura, ¿no? Yo concibo de que yo necesito, para el logro de mis objetivos, un grupo de trabajadores con determinadas características y en determinadas cantidades. Por ejemplo, a ver, vamos a tocar un caso del Ministerio de Salud, que justamente tocamos en clases anteriores. Yo tengo un objetivo estratégico en el Ministerio de Salud. Mi objetivo estratégico es ampliar las prácticas saludables alimenticias en la población a nivel nacional para que de esta manera se logren objetivos estratégicos vinculados como la reducción de la pérdida de años de vida saludable por no utilizar prácticas saludables alimenticias, ¿no? Entonces yo me pregunto, si yo quiero realizar esto, yo necesito muchos promotores de prácticas saludables, ¿no? A nivel nacional, que puedan poder cumplir esta función para yo poder verificar si es que voy a lograr ese objetivo estratégico o no, ¿no? Consulto a mis órganos de línea y me doy cuenta de que prácticamente no hay promotores de prácticas saludables en mi organización. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que empezar a hacer un planeamiento para contratarlos, ¿no? Tengo que convencer a las autoridades de que para que yo realice mis objetivos estratégicos necesito contar con ese tipo de trabajadores, de colaboradores, ¿no? Entonces, ahí viene la planificación. Es el primer paso.
Seguimos entonces un poquito cómo, cuáles son los subprocesos, ¿no? O los procesos, mejor dicho, ¿ya? Entonces acá tenemos dos procesos principales. La estrategia, políticas y procedimientos, donde yo defino y adecuo mis estrategias de oficina de recursos humanos. Este, Hago, por ejemplo, mi plan de gestión de las personas, mi reglamento interno de servidores civiles, el presupuesto anual de recursos humanos. Esos son temas operativos que a mí me van a definir, oye, sabes que yo cuento con dinero para poder contratar personas, tengo identificadas si estas personas van a ser necesarias de acá a cierto tiempo, ¿no? Tengo un cuadro de indicadores de gestión de la Oficina de Recursos Humanos. Eso es en estrategia, política y procedimientos. Y en planificación de recursos humanos, yo, en base a necesidades reales, digo, para el próximo año necesito por lo menos 100 promotores en prácticas saludables alimenticias, ¿no? Contratados. Y eso va a estar reflejado en un informe de análisis de necesidad de personal, en el mapeo de puestos y en la formulación del cuadro de puestos de la entidad. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito antes de pasar a la otra etapa de, oye, sí, ¿sabes qué? Yo necesito, pues, como les he comentado, promotores de prácticas saludables. Ya, muy bien. ¿Y cuánto cuesta eso? Eso involucra en la planificación. ¿Tengo dinero para eso? ¿No? Este, ¿Y cómo los voy a incorporar? Necesito una estrategia para incorporarlos, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que se van a ver básicamente en el segundo subsistema. Acá estamos en planificación de los recursos humanos. Yo ya me informé de mi necesidad, ya costeé, ya sé cuánto necesito, pero ahora viene la estrategia para poder incorporar a este tipo de trabajadores a mi organización. Y eso se ve en el subsistema de organización del trabajo y su distribución, ¿no? O sea, yo una vez que sé de la necesidad de estas personas que necesito contar, tengo que diseñar los puestos, ¿ya? ¿Y qué es eso, profesor? Pues en los puestos yo voy a definir que necesito una persona de determinadas características que analice la, la frecuencia de las prácticas saludables a nivel nacional a efectos de poder realizar, pues, digamos, cumplir con mi objetivo estratégico, ¿no? Entonces, ante ello yo diseño los puestos y por diseño de los puestos yo elaboro un perfil. Ese perfil tiene que ser elaborado con esas pautas que les estoy comentando, ¿no? Y el producto esperado de este subsistema es el manual de perfiles de puestos, ¿no? La administración de puestos, en cambio, comprende la valorización de puestos. Yo tengo que identificar cuánto va a costar, ¿no? Este cuadro de puestos, ¿no? Yo ya definí las características, ya sé lo que necesito, sé, digamos, las acciones que van a tener que realizar, entonces tengo que valorizarlos. Y sobre eso, en el cuadro de puestos de la entidad, yo ya sé cuánto me va a costar y consulto mi área de presupuesto si tengo el dinero necesario para poder contratarlo. En el siguiente subsistema, gestión del empleo, yo voy a incorporar, yo ya sé ahora, digamos, yo sé la cantidad de promotores que necesito, ¿no? Yo ya diseñé los puestos, tienen determinadas características, y entonces yo lo que voy a hacer ahora es gestionar su incorporación. Voy a hacer una convocatoria a nivel nacional. Necesito especialistas en prácticas saludables. Y en esa convocatoria yo voy a identificar al mejor talento para mi organización. Pueden ser todos muy buenos, pero yo voy a seleccionar al mejor o a los mejores. Tengo indicadores para eso, ¿no? O sea, digamos, son personas con determinada experiencia, ¿no? Determinado conocimiento. Y si yo ya tengo claro, digamos, qué perfil es, en la entrevista que yo realice también voy a identificar a cuál es el más talentoso de este grupo de trabajadores. Porque no puedo contratar a todos, tengo que seleccionar a alguno, ¿no? Una vez que lo selecciono, la persona pasa a, digamos, a ser administrada, ¿no? Por la entidad, ¿no? Y, digamos, en esa administración,
yo voy a hacerle seguimiento al registro, por ejemplo, de asistencia que hace el personal. Este, voy también a poder identificar si ha cometido alguna falla disciplinaria, alguna falta disciplinaria, y ahí se activa, ¿no?, en los procedimientos disciplinarios. Y finalmente, si es que hay alguna falta grave, también va a haber un tema de desvinculación. Entonces, voy a examinarlo. Ramona nos dice, solo contrata a los que más se adecúen. A ver, vamos a ver lo que nos dice el comentario de Ramona. Nos comenta, solo contratará a los que más se adecúen al puesto o los puestos disponibles. Exacto. O sea, este es un procedimiento secuencial. Yo ya identifiqué mi necesidad, el tipo de puestos, o mejor dicho, los puestos que yo necesito en mi planificación. En mi organización del empleo, yo tengo que aterrizar en qué acciones, qué funciones van a tener que realizar estas personas, ¿no? Y eso es importantísimo porque las personas, digamos, ahí yo defino la función, sobre qué sistema y cuál va a ser la consecuencia y meta en mi objetivo organizacional. Y yo tengo que elaborar los perfiles de puesto, ¿no? Una vez que tengo los perfiles, yo voy a salir al mercado a ver si los encuentro, ¿no? Si identifico esas personas que yo necesito, puedo no encontrarlas. Pero mi objetivo es yo encontrar al mejor talento de todo el grupo de personas que cumple con el perfil, tengo que seleccionar al mejor y lo incorporo. Y una vez que lo incorporo, lo administro. ¿Ya? Esa es la secuencia de gestión del empleo. Seguimos con gestión del rendimiento. ¿Ya? Una vez que yo tengo a mi trabajador talentoso, a mi experto en prácticas saludables alimenticias, tengo que evaluarlo. ¿Ya? Yo estoy en un régimen de carrera, ¿no? ¿Y para qué lo evalúo? Porque esa evaluación puede proporcionarle un ascenso en su carrera. ¿Ya? Si yo identifico que es un buen trabajador, que no tiene quejas por parte de sus jefes inmediatos, que cumple con los objetivos estratégicos o contribuye a cumplirlos desde su rol, entonces yo estoy identificando un talento humano que debe ser estimulado, ¿no? Los estímulos son varios, pero yo, digamos que ya tengo un primer insumo, la evaluación del desempeño por trabajador, ¿no? Y de esta manera, yo me da pie para yo poder estimular a los buenos y para los que no son tan buenos, ver alternativas de desarrollo de capacitaciones, ¿no? Los productos esperados de este subsistema y de este proceso, el plan anual de evaluación, ¿no? ¿Cómo voy a evaluarlos? Las herramientas y metodología de la evaluación, las calificaciones, entre otros aspectos de importancia, ¿no?, para la gestión del rendimiento. Y así como yo he identificado eh, aspectos de cumplimiento de metas, de objetivos estratégicos, viene la gestión de la compensación que le brinda los estímulos, ¿no? Hoy esta persona no trabaja gratis, trabaja por un sueldo. Y así como hay sueldos directos, hay sueldos vinculados obtenidos por el sindicato, ¿no? Que yo también tengo que administrar. Administro las compensaciones que merezca mi colaborador. Así también administro sus pensiones, ¿no?, que está vinculado con el sistema privado de pensiones o el sistema público, ¿no? Ya, eso es en relación con la gestión de compensación. La gestión de desarrollo y la capacitación es otro subsistema que tiene que ver con que yo, en mi gestión de rendimiento, por ejemplo, he identificado de que los trabajadores tienen un problema muy recurrente que devela una brecha de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cito un caso, ¿no? Hay un programa en el Ministerio de Salud que se llama el PRONIS. Es un programa de inversiones sociales en salud, ¿no? Y este programa tenía el problema de que sus trabajadores de logística de abastecimiento generaban de que los procesos de selección caigan desiertos, ¿no? Se convocaba a algunos que se estaban convocando 8 veces y generaba un retraso en las metas, en los objetivos estratégicos, ¿no? No se podía cumplir con los objetivos anuales. Entonces se identificó en la gestión de rendimiento un problema
y luego de eso, una necesidad de capacitación. Estas personas no estaban haciendo bien su trabajo en la etapa preparatoria y en la acción de mercado y nadie les había advertido de eso. Entonces, yo identifico una necesidad de capacitación para cerrar las brechas de conocimiento de mi personal y que estos puedan empezar a trabajar mejor, ¿no? Entonces, eso nos permite el tema de capacitación y ahí el resultado es el plan de desarrollo de las personas, ¿no? Donde aparecen las capacitaciones que va a brindar la entidad durante el año. Progresión en la carrera, ¿no? Cuando yo, digamos, destaco en mi gestión de rendimiento, debería ser ascendido, ¿no? Debería ser estimulado. Y si es que el servicio civil tiene un régimen de carrera, entonces yo debería ascender y progresar en la misma, ¿no? Y digamos, este es el otro proceso que está vinculado tanto con gestión del rendimiento como con capacitación, ¿no? Y el producto esperado es el plan de línea de carrera y el diagnóstico de potencial de desarrollo, entre otros. ¿Ya? Finalmente, vamos a ver ya el último subsistema, que son la gestión de relaciones humanas y sociales, y que involucra la promoción del adecuados estándares, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si no se tiene adecuados estándares, hay accidentes de trabajo, donde quien debería responder, ¿no? Debería haber una responsabilidad clara en la solución de estos problemas, ¿no? Así también en la cultura y clima organizacional, ¿no? Es un tema sumamente importante, ya lo habíamos visto en el tema de control gubernamental, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de una entidad que comparte emprendimientos, tiene una tradición y un aspecto positivo en compartir emprendimientos entre los trabajadores, se generan mercados, ¿no? Pero tiene un defecto también, donde la mayoría de los trabajadores, digamos que trabajan a su hora y no se involucran con los objetivos de la organización y no son muy efectivos en obtenerla, ¿no? Entonces, sí, me he dado cuenta de eso y que en realidad no hay suficientes canales de promoción de un clima organizacional de compromiso con los objetivos estratégicos de la entidad para poder cumplirlos, ¿no? Cosa que demanda a veces un esfuerzo adicional, ¿no? Y así también hay relaciones laborales individuales y colectivas, hay formación de sindicatos, ¿no? Digamos que acá también el encargado del subsistema tiene que identificar los sindicatos vinculados, ¿no? Y cómo es su vocería, ¿no? Para poder después atenderlos. Entonces, así estamos acabando el tema de los subsistemas de gestión de recursos humanos. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro para poder compartirlo? Si todo está claro, espero que sí. Seguimos entonces, ahora ya un poquito. Perfecto, Cristel, muchas gracias. Con la ley Servir, ¿ya? Vamos un poquito a hablar de la ley Servir. ¿Qué pasaba, digamos, en el Perú en los años 80? Por ahí teníamos una persona que creo que participó en las clases anteriores. Nos comentaba que en los 80 existía un sistema de recursos humanos, de gestión de personal, liderado, entre otras entidades, por el Instituto Nacional de Administración de Personal, que desapareció en los años 80, ¿no? Hubo, digamos, algunos aspectos que no funcionaron adecuadamente, hubieron muchos despidos y, digamos, no se consolidó el apoyo de los recursos humanos como se debió en su momento, en su oportunidad, ¿no? El tema siguió también en los años 90, ¿no? Y a modo personal, por parte mía, yo sí considero que la ausencia de una adecuada política de recursos humanos es la gran responsable de, digamos, que la administración pública no haya cumplido con los estándares debidos a la fecha, ¿no? Y les comento por qué. Para mí, los recursos humanos siempre son la parte más importante de una organización, sea pública o privada. Y en el caso de la administración pública,
Adecuados recursos humanos, una adecuada administración de los mismos, involucra una eficiencia de la gestión pública necesariamente. Entonces, el hecho de no contar con un sistema consolidado de ascenso, con una discriminación de escalas, por ejemplo. Contamos actualmente con tres escalas o tres sistemas remunerativos principales, ¿no? El 728 de la actividad privada, la carrera administrativa y los CAS. Hay personas que realizan la misma función en los tres sistemas, pero en los tres sistemas se gana diferentes cantidades de dinero. Entonces, uno no tiene nada más que decir que hay discriminación de trato por parte de esta coexistencia de regímenes laborales, porque hay trabajadores que no perciben, haciendo la misma actividad, lo mismo que su par de otro régimen. Entonces, eso genera pues una tremenda distorsión y discriminación. Hasta hace no mucho tiempo había un abuso de las contrataciones temporales. Los CAS no eran personales indeterminados como ahora. Entonces había muchos jefes de entidades que ponían término a un contrato CAS, ¿no? Teniendo en cuenta que era temporal, ¿no? Y ahora ya no lo es. Entonces ahí se ve un poco también el abuso de la contratación temporal. Mucha dispersión legislativa, la ausencia de un ente rector. Yo quiero agregar algo más, ¿no? De que yo, por ejemplo, yo empecé a trabajar en la gestión pública, digamos, a los 26 años, ¿no? En el año, la primera década del nuevo milenio, ¿no? Y ya tengo 43, ¿no? Ya tengo trabajando muchos años, y en esos muchos años yo he podido apreciar la decisión de muchos trabajadores públicos por terminar su servicio sin obtener los adecuados estímulos retributivos o remunerativos que se esperan, ¿no? Entonces, muchos de ellos han dejado de pertenecer a la administración pública sabiendo que no ganaban lo que era una remuneración, por ejemplo, equivalente en el régimen de la actividad privada, con más beneficios, y, y no me parece justo que no se haya solucionado ese problema durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, sí creo de que hay un diagnóstico pendiente, hay un diagnóstico claro, pero hay una alternativa de solución pendiente todavía, porque finalmente la ley del servicio civil no se ha implementado de la manera esperada en la mayoría de entidades del gobierno nacional, regional y local. ¿Ya? Entonces, básicamente, quien está aplicando el servicio civil es el Ministerio de Economía y Finanzas, ni siquiera servir digamos, que está aplicando en su integridad la ley del servicio civil. Entonces, hay un aspecto pendiente ahí y que se formula como crítica, pero es parte del diagnóstico los aspectos que hemos mencionado anteriormente. De ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues vemos de que hay, como les he comentado, regímenes de carrera administrativa, solamente uno, el 276, sin carrera, el 728 y el CAS, ¿no? Hay muchos regímenes especiales del profesorado, del personal de salud, de los magistrados, los fiscales, los diplomáticos, los servicios penitenciarios, ¿no? Hay muchas personas que están en estos sistemas especiales y hay otros más que no son reconocidos como trabajadores, ¿no? Por ejemplo, los consultores FAG, ¿no? De Fondo de Apoyo Gerencial o de los convenios con organismos internacionales, son contratados como locadores, pero se puede deducir de que sí, pues también cumple con los requisitos laborales, ¿no? Y los gerentes públicos también es un régimen aparte directamente que firman los contratos con Servir. Este es el diagnóstico. Y de ahí, y este es un aspecto importante que ustedes tienen que conocer, el gran grueso de los trabajadores públicos son de las carreras especiales, que no van a estar sujetos al régimen del servicio civil. Ojo, ellos tienen un régimen aparte. Quienes van a ser básicamente destinatarios de estas reformas van a ser el 17% de los empleados públicos, que son los CAS. Ellos van a ser el objeto del kit
la reforma de servicio civil, ¿ya? Porque finalmente los 728 y los 276 tienen la alternativa de no transitar al servicio civil, ¿no? Pueden quedarse en sus regímenes de origen. Y bueno, ¿cuáles son los pilares de este servicio civil? Como ya les he comentado, la meritocracia, ¿no? Hay un concurso de accesos, acuérdense del subsistema de administración de personal, ¿no? Entonces, se publica el aviso con la finalidad de encontrar el mejor talento, ¿no? Entonces, y así también hay concursos para la progresión. Todo es parte de ley de servicio civil, claro. Todo lo que hemos visto hace un momento, los subsistemas, todo eso está en la ley de servicio civil y todavía no se aplica. Es digamos, el escenario que va a entrar en funcionamiento cuando la ley de servicio civil funcione. Estamos en tránsito todavía del servicio civil. Hay algunas entidades en tránsito y hay otras que todavía no cumplen los requisitos para estar en tránsito. Pero este mérito, como les comentaba, que se aplica en el acceso como en la progresión y el ascenso, es uno de los pilares del servicio civil. La igualdad de oportunidades también, porque ahora, digamos, todos podemos ser capacitados. Por ejemplo, si yo no cumplo con los estándares de mi gestión de rendimiento, entonces yo podría ser materia del sistema de gestión de desarrollo y capacitación, porque necesito capacitarme para luego, después, progresar en mi carrera civil. Y también gestión de acuerdo de metas, ¿no? O sea, se permite la mejora de la calidad de los servicios y una evaluación objetiva. Seguimos entonces. El servicio civil involucra una reforma integral porque va a generar una mejora de la gestión de las personas, una mejora de los procesos internos, la entidad va a funcionar mejor. Es una reforma gradual e irreversible, ya no ha retrocedido. Si bien se está demorando mucho, no ha retrocedido y es irreversible. ¿En qué sentido? En que salvo que ocurra alguna otra, que aparezca alguna ley contraria a la ley de servicio civil, digamos, ha continuado progresando en casi todas las entidades públicas a nivel nacional. La reforma es voluntaria, como les he comentado, solamente es obligatoria para el personal servidores de la 276 y 728, concurso. Pero los CAS sí tienen que concursar necesariamente al tránsito del servicio civil. Y bueno, este sería el escenario también cuando se ingrese al servicio civil, ¿no? El escenario básicamente es dotar a los servidores de carrera, es dotar de un cuerpo de servidores de carrera que si es que progresan, si es que pasan la gestión de rendimiento, entonces puedan aspirar a una progresión y puedan ser directivos públicos, ¿no? A través de casos de servidores de confianza o en ascenso, ¿no? Entonces, ese es el objeto de tener una nueva estructura del servicio civil. Y también hay un cambio, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, concebíamos a los trabajadores como con grados, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo soy profesional, tú eres técnico, ¿no? Tú eres auxiliar, es como una jerarquía y una gradación donde yo soy superior. Ahora no. Ahora los trabajadores digamos, se agrupan en familias de puestos y se distinguen por roles. Por ejemplo, ¿cuál es una familia de puestos? Por ejemplo, yo soy asesor, y mi familia de puesto es digamos, el abogado del sistema de defensa judicial, de la Procuraduría. Él es parte de mi familia. Y también mi familia es el comunicador. Todos nosotros brindamos asesoría. Entonces, esa es nuestra familia. Pero tenemos diferentes roles. Mi rol, por ejemplo, es dentro de de las asesorías jurídicas internas, yo participo, ¿no? De repente mi compañero, no, su rol es de litigios representando al Estado, ¿no? En el sistema de defensa judicial del Estado. Y mi otro compañero es comunicaciones, ¿no? Son roles diferentes. ¿Ya? A eso es a lo cual se está migrando. Y así lo podemos ver en este cuadrito, ¿no? O sea, los servidores de carrera se agrupan en familias, por ejemplo, los de planeamiento y gestión del gasto,
son una familia y tienen diferentes roles, unos de planeamiento, otros de presupuesto, otros de abastecimiento. Los de asesoramiento y resolución de controversias son, por ejemplo, unos, el asesor legal, ¿no? Otro es el, digamos, el litigante del sistema de defensa judicial, entre otros, ¿ya? Y seguimos entonces a continuación, ya para cerrar el tema de servicio civil, con la capacitación permanente. Acuérdense, si es que yo no paso mis estándares de gestión de rendimiento, yo tengo mis evaluaciones de desempeño, y estas evaluaciones de desempeño incentivan el buen rendimiento y compromiso del servidor civil, ¿no? Las necesidades de capacitación también, acuérdense del caso que les he comentado, de los profesionales de logística que no cumplían su trabajo y los procesos quedaban desiertos. Evidenciaban una necesidad de capacitación en contratación pública urgente, ¿no? Y reglas mínimas del cumplimiento obligatorio relacionadas a las funciones del puesto, criterios objetivos, y el servidor conoce por anticipado el procedimiento sobre el que se evaluará y cuándo se evaluará. Servir norma el procedimiento y fiscaliza su ejecución. Anual y obligatoria para todos los regímenes la capacitación. Y bueno, el ámbito de la reforma es el siguiente, ¿no? Aproximadamente son 1.400.000 los trabajadores públicos cuando se inició la reforma. Pero solamente van a entrar en la reforma 560.000, que es básicamente el núcleo de trabajadores CAS 728 y 276, ¿no? Lo demás, o sea, casi el tercio, ¿no? El tercio de la cantidad de trabajadores. Lo demás, por regímenes especiales, están excluidos del régimen de la reforma. El número de entidades son 2.500. Y acá se ve también el número de CAS, ¿no? O sea, en gobierno, CAS hay 238.000, en 276 hay 224.000, y ahí un poco también el parámetro por gobierno nacional, regional y local. Se va a reordenar según nuevo grupo, nuevas familias y nuevo régimen, ¿no? En el caso de que transite esta entidad al régimen del servicio civil. Y bueno, queridos amigos, estamos culminando nuestra clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ha sido un placer haber sido su asesor en estos y su profesor en estos días sábados, días sacrificados, donde ustedes podían estar en la fiesta, divirtiéndose. Por eso les agradezco muchísimo su interés y su compromiso en estar presentes hasta las 10 de la noche en un curso de gestión pública. Si es que no hay consultas por parte de ustedes, quedo a su disposición y será por mi parte hasta una nueva oportunidad. Que tengan un feliz fin de